Después del coffee quedamos medio acelerados. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bien, estamos celebrando ¿cuántos años ya? Muy bien, están despiertos. No es como la mañana, ¿viste? Que a veces... Bien, y estamos hablando lo que nos corresponde como iglesia, qué misión tenemos. Y quiero compartirles dos versículos en esta noche. En 2 Corintios 11, 3, si alguno me quiere acompañar, 2 Corintios 11, 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y pensaba que muchas veces, como se compartió en esta noche, comenzamos a hacer un montón de cosas, pero por ahí no hacemos lo que Dios nos pidió que tenemos que hacer. El propósito de la iglesia, el objetivo de la iglesia, que es alcanzar a todas las personas con el Evangelio. Por eso dice en Marcos 16, si alguno me quiere acompañar, Marcos 16, 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y pensaba que este pueblo es chico y nos cruzamos constantemente con el carnicero, el verdulero, el del almacén, gente del colegio, del trabajo. Y muchas veces nos da miedo lo que se compartió de compartir o de salir de ese lugar de confort, pero es necesario predicar el Evangelio, porque si no anunciamos, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en esta noche, con los dos versículos que compartí, para que podamos pensar si realmente estamos haciendo o no lo que Dios nos llamó, que tenemos que hacer como iglesia. Es muy bueno los programas, las actividades, pero no tenemos que desviarnos del propósito de lo cual Dios nos ha llamado para hacer, ¿no es cierto? Y qué hermoso que en la eternidad va a haber miles de personas o millones alabando a Dios, pero hoy tenemos el compromiso en la historia de poder anunciar el Evangelio. Somos un grupo de 100, 200 personas, pero en el pueblo hay más de 30.000 personas que necesitan escuchar el Evangelio y ser discipuladas, ¿no es cierto? Quiero orar y después vamos a pasar el tiempo de poder cantarle a Dios. Y gracias a Dios por esa persona que nos predicó el Evangelio y hoy estamos acá, porque rompió esa barrera de miedo, nos compartió y nuestro velo fue quitado. Y hoy tenemos una esperanza que el mundo no la tiene, pero hoy sí la tenemos nosotros. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por este día. Te damos gracias porque son 11 años de la fidelidad tuya, Señor. Y te agradecemos porque tú estás obrando, tú traes personas de afuera también para que nos compartan el mensaje, tu palabra. Y te rogamos, Señor, que podamos estar bien enfocados. A veces nos desviamos con tantas cosas, el hacer, el afán de la vida, y perdemos el rumbo de lo cual estamos acá como iglesia, Señor, para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal. Y te rogamos, Señor, que realmente podamos estar alineados con tu propósito y no desviarnos a otras cosas. Te pedimos también por este tiempo de canciones, Padre, que podamos cantarte a ti y pensar en lo que estamos diciendo, que no solamente sean palabras. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches otra vez. ¿Cómo están? ¿Bien el cafecito? Bien. Bueno, ahora es momento de retomar las fuerzas, la atención aquí. Gracias, Mati, por el ánimo. Gracias, Claudio, por la palabra. Está siendo desafiante, está siendo correctiva, ¿por qué no? Está siendo instructiva. Y el Señor nos va a hablar más. Pero vamos a tomar este tiempo para alabar a Dios. Testimonio de quién es Él. Por favor, les invito a acompañarme, a ponerse de pie. Vamos a cantar acerca de nuestro Dios, que es grande. Amén. Es un Dios grande. ¿Conoces a ese Dios grande?
Vamos a cantar entonces y vamos a contar. Dice así, vamos. Agua en vino cambió, los ojos del cielo abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande el poder, nuestro Dios, mi Dios. Puedes mejor todavía, iglesia. Vamos a cantar nuevamente. Brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Acompáñame a repetir esa escritura poderosa que dice que si el Señor está, nadie puede. Cantamos. Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Vamos aplaudiendo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Amén. Vamos a cantar una preciosa canción que dice lo mismo, que Dios es muy grande. Lo mismo que acabamos de cantar. Qué precioso es insistir en las verdades que hemos comprobado por gracia y elevarlas en una canción, en una oración.
Cantamos. de gloria y esplendor, se viste nuestro Dios, se goza la creación, se goza la creación, de luz cubierto está, huyó la oscuridad, y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él permanece fiel, el tiempo suyo es, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el gran consolador, el Padre, Hijo, Son, Cordero y el León. Cuán grande. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre Sobre todo es, alabémosle, le adoraré, cuán grande es Dios. una vez más, su nombre sobre todo. Su nombre sobre todo es, alabémosle, le adoraré, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y vamos a cantar la canción que estamos aprendiendo. ¿Les gustó la...? Qué tremenda, ¿no? Vamos a cantarla. Tú nos has traído... La canción se llama ¿Quién sino tú? Cantamos. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni tu bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por
siempre es fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde más nos quiera llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida y venga tu justicia y tu paz. Pues que sino tú has sido refugio, y que sino tú calmó nuestra sed, y que sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y que sino tú nos dio su palabra, que puso sus sueños en el corazón, que edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Amén. Tomen asiento. Continuando, vamos a tener una canción especial que deseamos invitarles a escuchar. Y seguidamente vamos a continuar con el tiempo, con la palabra de Dios. Pero ahora, Mati, por favor, compartinos la canción. Este latir vino de ti. No hay razón para decir que solo por mí puedo vivir. ¿Cómo pensar que no hay motivos para hablar? Si a cualquier lugar que miras solo muerte encontrarás. Y vos lo sabes muy bien. Ya tienes una orden, ¿qué vas a hacer? Y volaré hacia ese amanecer, donde la luz es un tesoro que pocos pueden obtener. Y logro escuchar tu voz diciendo quién irá por nosotros, por nosotros. ¿Cómo pensar que no hay motivos para hablar? Si a cualquier lugar que miras solo muerte encontrarás. Y vos lo sabes muy bien.
ya tienes una orden. ¿Qué vas a hacer? Y volaré hacia ese amanecer donde la luz es un tesoro que pocos pueden obtener, y logro escuchar tu voz diciendo: ¿quién irá por nosotros? Por nosotros. Habla el mensaje de paz a donde logres pisar. Ese será el lugar que Dios te dará. Habla el mensaje de paz a donde logres pisar. Ese será el lugar que Dios te dará. Que Dios te dará. Que Dios te dará. Y volaré hacia ese amanecer donde la luz es un tesoro que pocos pueden obtener, y logro escuchar tu voz diciendo: ¿quién irá por nosotros? Por nosotros. Heme aquí, envíame a mí, iré tras aquellos por los que entregaste tu cuerpo, y volaré hacia ese amanecer donde la luz es un tesoro que pocos pueden obtener, que pocos pueden obtener, que pocos pueden obtener. Muchas gracias, Mati. Damos gracias a Dios por este tiempo de aniversario que podemos tener como iglesia, y damos gracias a Dios también porque nos puede estar visitando Claudio y Jorgelina de Berazategui. Ellos están sirviendo a Dios allá en su iglesia local. Es una iglesia que por la gracia de Dios están orando y sosteniendo a 18 familias misioneras. Y qué privilegio que el Señor también está comenzando a tocar y poner ese fuego en nuestro corazón, ¿no? Con lo que Dios está haciendo y va a hacer allá en el norte de África, con nuestra hermana que estamos orando, como todos sabemos. Y realmente es un privilegio poder ver cómo, y me encanta cómo la iglesia de Dios, y Dios va orando en distintos lugares de distintas maneras, pero también nos va conectando, porque somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que voy a pedir que puedas pasar y vamos a orar, que el Señor te siga utilizando. Y realmente a veces uno está sentado y puede estar distraído con algunas cosas o algunas preocupaciones, qué va a pasar y esto y lo otro. Pero vamos a pedirle a Dios y vamos a poner en su mano cualquier preocupación y que podamos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta noche. También me dijeron que les comente en la parte de atrás, si alguna madre quiere ir con sus hijos, va a estar abierto también para que puedan estar allí. Oramos. Dios, gracias por este día, te damos muchas gracias, Padre, porque no haces nada por casualidad, sino que tú tienes un propósito y pones las personas por algo también, Señor. Por eso te pedimos y te rogamos, Señor, que podamos, y te ponemos toda preocupación en este momento, en tu mano, cualquier distracción, y queremos estar atentos a tu voz, Señor, qué es lo que quieres para nosotros como iglesia. Ayúdanos, Señor, también a ser sensibles y no ver el mundo como el mundo lo ve, sino como tú ves las cosas, Padre. Te rogamos también que podamos ver las cosas con tus ojos y también danos esa sensibilidad, Señor, a las cosas espirituales, y que también podamos poner por obra lo que escuchamos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Utiliza, Señor, a nuestro hermano que va a compartir la palabra y que realmente salgamos desafiados. Gracias, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos, ¿sí? Abriendo la palabra de Dios y meditando en cuanto
las misiones, ¿no? El lema es que todos los pueblos te alaben. Ahí en el primer tiempo que tuvimos, meditamos en cuanto al qué hacer, qué tenemos que hacer como iglesia. Bueno, creo que el Señor nos ha dejado claro que el Señor espera que estemos interesados, involucrados, ocupados en que todos los pueblos, en que todas las naciones le alaben, ¿no? Y le conozcan. Ese es el qué tenemos que hacer como iglesia. ¿Sí? Cada una de las actividades de la iglesia tienen que ir en función de esa meta, ¿no? Tenemos que alcanzar personas, hay que discipularla, hay que servirle, hay que cuidarla, en función de que como iglesia tenemos que estar bien para cumplir la misión. Si solo nos ocupamos de lo de afuera, pronto vamos a tener una iglesia que no va a poder ocuparse de lo de afuera. Ahora, si solo nos ocupamos de lo de adentro, tenemos una iglesia que perdió el enfoque, porque es que todos los pueblos de las naciones le alaben. Entonces vimos el qué, ahora vamos a ver el quiénes, ¿sí? Y para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 9. Un pasaje interesante con el cual el Señor tocó nuestro corazón como iglesia y nos ayudó a ver una especie de modelo o de una filosofía, ¿no? De ahí sacamos un eslogan que ahora te lo voy a explicar. Pero es un pasaje muy sencillo donde nos explica muy bien, bueno, ¿quiénes son los que deben hacer esa tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ahí Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo, ¿no? Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y este es el versículo que Dios usó para tocar nuestro corazón. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. ¿Sabes? Saulo, quien después llegó a ser Pablo, si hablamos de alguien que estuvo ocupado en el que todos los pueblos le alaben, ¿no? Pablo. Pero acá era Saulo. Y ¿sabes? Acá sucede un hecho que marcó la vida de Saulo. Que de pronto, claro, dice que estaba ahí en una ciudad y estaban esperando que salga por la puerta para matarlo. Aquel que había sido el instrumento por Dios elegido para llevar el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y hubo un grupo de personas que dijeron, nosotros tenemos que hacer algo para ayudar a aquel que fue enviado por Dios a llevar el Evangelio a otro lado. Quizás ellos no tenían que ir, pero ellos sabían que tenían que ser parte de alguna manera. Entonces fueron unas personas, no sabemos quiénes, que dijeron, quizás sean personas que estaban acostumbradas a huir por sus vidas, pero dijeron, nosotros lo vamos a ayudar, y armaron un canasto con algunas soga y los descolgaron del muro. Y ¿sabes? El lema de nuestra iglesia, cuando hablamos de misiones, es sosteniendo la soga de los que van. Y siempre decimos, bueno, ¿quiénes son los que hacen la obra? Bueno, nosotros, como iglesia. Y vamos a ver que están los que van, como Saulo, que fue descolgado, él tenía que ir, él fue enviado por el Señor. Pero también están los que sostienen a los que van. Y en este caso muy gráfico, ¿no? Sosteniendo la soga de los que van. Y ese fue un versículo y una expresión muy sencilla, ¿viste? Nada teológico, nada del griego, el hebreo, que el Señor usó para tocar nuestro corazón y darnos una especie de modelo de cómo nosotros como iglesia podemos involucrarnos. Ahora te voy a mostrar ahí un videíto para empezar, donde fue uno de los primeros videitos que hicimos para poder transmitir como iglesia quiénes son los que deben llevar el Evangelio hasta el último en la tierra. Fíjate. Siempre hemos escuchado,
id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero, ¿qué es necesario para que se cumpla en el mundo la gran comisión? Dice la carta a los Romanos en el capítulo 10. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, que la gran comisión es tarea de los que van y de los que envían. Los que van son aquellos que llamamos misioneros, los que cruzan todo tipo de fronteras, pasando de un país a otro, de una cultura a otra, de una clase social a otra, llevando las buenas nuevas, contando que Cristo Jesús murió y resucitó para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero ningún misionero puede hacer la tarea solo. La iglesia no solo es la que envía, sino también es la que brinda apoyo moral, económico, en oración y por medio de la comunicación. Esta es la tarea que vos y yo tenemos que hacer. Así como en el relato de los Hechos, los discípulos descolgaron a Pablo del muro en un canasto, también en las misiones solo hay dos llamados: a bajar en el canasto o a sostener la cuerda de los que bajan. De todas maneras, siempre debe haber marcas en tus manos. Sosteniendo la soga de los que van, ¿no? ¿Quiénes son los que deben estar involucrados? Y nosotros, la iglesia. Ahora, dos maneras de estar involucrados, y todos nosotros tenemos que estar involucrados en una de esas dos maneras, al menos, ¿no? Es que los que van y los que sostienen, ¿sí? A mí me toca estar en mi iglesia sosteniendo a los que van, ¿no? Y formando a personas para que vayan. Y otros son los que Dios llama a ir. Bueno, son distintas formas de estar involucrados. No todos van a ir, pero todos tenemos que estar involucrados. Ahora, vamos a ver brevemente a través de este pasaje, en primer lugar, ¿quiénes son los que van? Porque claro, vos decís, uy, el que fue acá en el canasto era Saulo, Pablo. ¿Hay algún apóstol Pablo acá que podamos enviar? Y vos decís, uy, no. Porque nos acostumbramos a ver en la Biblia a personas que Dios utilizó grandemente como una especie de héroes, ¿viste? Como si fueran los Avengers, más o menos. Y creemos que el misionero es una especie de superhéroe, ¿viste? Y muchas veces hemos transmitido un concepto así, que está totalmente equivocado. Entonces decimos, no, pero los que van tienen que ser una especie de seres que levitan casi de su cercanía con el Señor. Pero vamos a ver un poquito que este que bajó en el canasto todavía no era Pablo. No era el gran apóstol Pablo. Acá era Saulo y vamos a ver que estaba en una etapa de su vida sabía que el Señor lo había llamado, pero empezaba un largo proceso. Ahora, ¿quiénes son los que van? Bueno, en primer lugar, ahí Hechos capítulo 13, los que van son personas, ¿sí?, que están siendo de bendición en la iglesia. Y vos ves que en Hechos capítulo 13, Saulo ya estaba ahí sirviendo en la iglesia, involucrado, y Dios los toma a ellos y los envía, ¿no? Pero vamos a ver que Hechos capítulo 13 pasó bastante tiempo desde esta situación, en el cual Saulo necesitó ser descolgado de una canasta. Pero ya acá hubo hermanos que comenzaron a ser parte invirtiendo en la vida de alguien. Ahora, ¿sabes? Los que son enviados son personas que son enviadas a bendecir a otros en otros lugares, pero son personas que ya están siendo de bendición a personas en la iglesia. Y ese es un proceso, ¿no? Ahora, vos decís, bueno, pero yo todavía no estoy siendo de bendición. Bueno, ¿sabés? El ejemplo de Saulo nos va a animar y nos va a hacer ver que cualquiera de nosotros acá puede ser llamado por Dios a ir. Como así también, todos nosotros acá vamos a ver después que somos llamados al menos a sostener a los que van. Pero vos fíjate, antes de que el apóstol Pablo fuera una bendición porque ministraba a los hermanos en la iglesia, en primer lugar, es interesante que el apóstol Pablo comenzó a ser de bendición dejando de ser un problema para la iglesia. La primera forma en que Saulo de Tarso fue de bendición a la iglesia es que dejó de ser un problema para la iglesia. Fíjate, capítulo 9, versículo 30 y 31.
Dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabes? La primera forma en que Saulo fue de bendición a la iglesia es que dejó de ser un problema para la iglesia. Porque este era el que perseguía a la iglesia, este era el que asolaba a la iglesia. Tenía una estrategia para perseguirlo hasta lo último de la tierra y evitar que esto que para él era una herejía se propague. Y cuando el Señor lo alcanzó, lo primero que se vio en el apóstol Pablo es que dejó de ser un problema para la iglesia. Hermano, cualquiera de nosotros puede ser llamado a ir. Pero antes que pensar en ser de bendición a otro en otro lado, debo pensar en que tengo que dejar de ser un problema para la iglesia. Porque a veces nos congregamos, ¿viste? Y somos problemáticos. Porque a veces las cosas no se hacen como a nosotros nos gustan, porque siempre tenemos una idea distinta, porque estamos muy involucrados en nuestro ranchito, ¿viste? Nos involucramos en lo que nos gusta, en lo que nos hace sentir bien, pero en lo otro siempre tenemos un pero, ¿viste? Y genera un... ¿Viste? Y viste que a veces hay hermanos que uno trata de esquivarle, ¿viste? Pero qué bueno es que el Señor no nos esquiva a los hermanos que a veces somos problema para la iglesia, que a veces somos un problema para el otro, sino que el Señor nos alcanza y el Señor quiere transformarlos. Ahora, fíjate, quizá vos decís, yo soy alguien re problemático. Mirá, Saulo fue un problema para la iglesia, pero el Señor lo tocó y hermanos lo ayudaron a que dejaran de ser un problema. ¿Sabes? Si hay hermanos que son un problema en la iglesia, son hermanos que deben ser confrontados con amor, que deben ser disciplinados si es necesario, deben ser amonestados, pero bajo ningún punto de vista deben ser dejados, ¿viste? Esquivarle, pasar por otro lado. Porque Dios puede usar y puede llamar a personas así, que en algún momento fueron un problema para la iglesia. En segundo lugar, Saulo fue de bendición a la iglesia, ¿sí? Y bendijo a la iglesia con los cambios de su vida antes que con el ministerio. A veces pensamos que comenzamos a hacer de bendición a la iglesia cuando estamos en un ministerio recién y empezamos a predicar, a evangelizar, a hacer cosas. ¿Sabes que una de las cosas que más bendice a la iglesia es ver vidas transformadas? Personas que cambian, hogares que cambian, familias que se restauran. ¿Viste? Y, ¿sabes? Los hermanos que Dios va a llamar a ir o las hermanas que Dios va a llamar a ir, en un momento son hermanos que tuvieron que cambiar cosas. Fíjate ahí en Gálatas, capítulo 1. Guardá ahí Hechos 9. Versículo 18 al 24. Dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 21, después fui a las regiones de Siria, de Cilicia. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Antes de ser un predicador y de escribir cartas, el apóstol Pablo fue de bendición a la iglesia por los cambios que el Señor hizo en su vida. O sea, por eso no podemos enviar a personas que no están cambiando. Viste que su familia está más o menos, que hay cosas que tendría que estar haciendo y no está haciendo. Que hay hábitos que tendría que corregir y no lo está corrigiendo. No podemos enviar a personas así, pero no podemos descartar a personas así. Hay que trabajar en el discipulado, porque son personas que Dios puede usar, hay que restaurar, son personas que Dios puede usar. Por eso que si vos estás pensando salir y estás soñando con ir a otro lado, agradece a Dios por hermanos que te bajan al planeta Tierra
y que te sacan de la estratosfera donde estás pensando y volando y te sientan acá en la tierra y te dicen, está bárbaro que quieras ir a otro lado, pero primero le predicaste a tu vecino, le predicaste a tu amigo, ¿viste? Estás queriendo ser misionero y en tu casa ni le preguntamos a los padres. A tu pieza no se puede entrar porque desmayado del olor, ¿viste? O sea, ¿no? Ahora, ¿sabes? Son personas que cambian, son de bendición a la iglesia. Y antes de pensar ir a otro lado, hay que empezar a bendecir a la iglesia con los cambios. La gente me tiene que ver y te tiene que ver y decir, mirá mirá lo que Dios hizo. Dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabes? Hay un muchacho que hace poco tomó decisión por Cristo. Y ¿sabes? Dios lo tuvo que llevar a la cárcel para quebrantarlo y que realmente aceptara el evangelio que ya sabía. Y claro, ¿viste? Siempre decía, no, mi problema es la droga. La esposa decía que el problema es la droga, la violencia, la crianza. ¿Viste? Que somos expertos en explicar por qué la gente hace las cosas. Hay una explicación de base. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores no haríamos nada malo. Nos pase lo que nos pase. Y ¿sabes? Cuando conoció a Cristo, salió otra persona de la cárcel. Y empezó a hacer con los cambios de bendición a su familia, a su esposa, a sus hijos, en el barrio. Llama la atención. Algunos no se le acercan, ¿viste? Por la duda que lo quiere arrastrar a la iglesia porque piensan que la iglesia lo cambió, ¿viste? Y él sabe que le cuenta de Cristo. Y fue cuando creyó en Cristo. Por eso, antes de pensar en ir a otro lado, tenemos que bendecir a la iglesia con los cambios. Hay cosas que cambiar en el carácter, bueno, hay que cambiarlo. ¿Viste? Cuidado con poner en el ministerio personas que primero tienen que cambiar. ¿Sabes? En las empresas, en el mundo laboral, cuando hay mucha necesidad, se bajan los requisitos, ¿viste? Y se aumentan los privilegios. Pero ahí en 1 Timoteo capítulo 3 dice, mira, el que quiere servir a Dios en la iglesia, buena obra desea, pero es necesario que sea. Y ahí no habla de virtudes que solo algunos pocos elegidos tienen. ¿Sabes lo que simplemente transmiten todos esos requisitos? Que sea alguien confiable. Que sea alguien cuyo testimonio no sea cuestionable. Que cuando te diga, hermano, hace esto, que vos que me venís a hablar, sí. Eso es lo que dice. No está hablando de supercreyentes, está hablando de personas cuyos cambios generan confianza, donde su testimonio de cambio no son personas perfectas, son personas que se equivocan y piden perdón y resarcen el daño, porque eso va generando confianza y eso son los cambios que bendicen y son la plataforma para decir, sí, evidentemente vamos a enviar a alguien así porque ya no ha sido bendición. Hemos visto la obra de Dios en su vida. Ahora, en tercer lugar, son personas que bendicen a otros con sus debilidades más que con sus fortalezas. Segunda de Corintios, guardá ahí Hechos 9. Segunda de Corintios, capítulo 11. Es interesante el impacto que esta descolgada del muro tuvo en la vida del apóstol Pablo. Y le enseñó una lección sumamente importante que él la va a relatar acá en 2 Corintios 11, del 30 al 33. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y después empieza 2 Corintios capítulo 12 que habla de ¿qué? De la debilidad, de la bendición que fue para él entender que era débil. Porque cuando uno entiende que es débil, entonces dice, ahí Dios obra. Ahora, quizás decimos, no, ¿qué me va a enviar a mí si con todas mis debilidades? Si sos consciente de tus debilidades, hay más probabilidad de que el Señor te envíe. Fue la lección
que el apóstol Pablo aprendió y que marcó su vida, personas que le descolgaron del muro. Él entendió que su vida, él no tenía chance de salir con vida de ahí. Y usó a personas que ni los nombres sabemos. Y los descolgaron de un canasto. El Señor usó eso simple para huir del gobernador, o sea, de una ciudad que tenía toda su guardia ahí, porque el Señor usa cosas débiles y cosas sencillas. Dios no usa personas que ganan un montón de plata para ofrendar a las misiones. Dios quiere usar personas que sea evidente que es Dios el que les da para dar. Dios no usa grandes hermanos, Dios usa personas que son conscientes de sus debilidades. Me tengo que preocupar y te tenés que preocupar si no identificás debilidades. ¿Te molesta cuando alguien, un hermano, viene y te marca algo que estás haciendo mal? ¿Te molesta? Si te molesta y si me molesta, tenemos un problema. Porque ¿qué, acaso no somos débiles y no hacemos mal algo? ¿Hace tiempo que nadie te marca algo que estás haciendo mal? ¿Hace tiempo que alguien a mí como pastor no me viene y me dice, mira, esto no estoy de acuerdo, no me parece? ¿Hace tiempo? Si hace tiempo que nadie me marca algo que pudiera ser mejor, tenemos un gran problema. Porque no creo que ya sea perfecto. Porque no creo que ninguno de los que estamos acá no tengamos que mejorar en algo. ¿Sabés algo que es de bendición en fomentar en la iglesia personas, hermanos espirituales llenos de bondad y de conocimiento que se amonestan unos a otros, que se marcan las cosas? Y que si a veces no estás muy convencido de que, mirá hermano, me preocupa esto de vos. Y cuidado con ponerte a la defensiva. Porque evidentemente cosas tenemos que cambiar. ¿Sabes quiénes son los que el Señor envía? Personas, hermanos y hermanas conscientes de sus debilidades, que aceptan los cambios. ¿Sabes cuán difícil a veces es marcarle a alguien que está en una posición de liderazgo algo? ¿Viste? Cuán difícil a veces es marcarle un misionero. ¿Viste? No, sí, que me ayude todo bien, pero que me venga a decir que esto y el otro lo debo hacer distinto, no. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué lección tuvo que aprender Pablo? Que debía depender de la iglesia, de los hermanos. Somos débiles si no tenemos una iglesia atrás que nos acompaña, que nos marca las cosas, que nos orienta. No podemos, no la tenemos clara. No hacemos la obra de Dios porque la tenemos clara. ¿Y sabes cuál es la bendición de la iglesia local? Que nos conocen. ¿Sabes cuál es otra bendición de la iglesia local? Que hay hermanos diferentes, con diferentes dones, que van a ver lo que vos hacés desde otra perspectiva. Está bárbaro las organizaciones paraeclesiásticas que ayudan, las agencias misioneras y varias entidades que ayudan en esto de la obra de Dios. Pero ¿sabés qué? Tienen una característica, que generalmente están compuestas por personas que tienen el mismo sentir en cuanto a un don, por ejemplo. Ahí, como es claro, como tiene un fin evangelístico, tiende a juntar a todo lo que tiene el don de evangelista, ¿viste? Como tiene un objetivo de misericordia, tiende a juntar a todas las personas de la iglesia que tienen ese don de misericordia. Como tiene una característica de enseñanza, tiende a juntar a personas, hermanos de la iglesia, que tienen el don de enseñanza, ¿viste? Como tienen una intencionalidad en cuanto a presidir, tiende a juntar a ese tipo de personas. Y cuando ese tipo de personas se juntan y se aíslan de personas distintas que tienen otros dones, empiezan a crecer mucho en un área y empiezan a desarrollarse tanto en un área que después es difícil aplicar muchas de esas cosas que desarrollan a la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia local debemos crecer en todas las áreas. ¿Sabe? Es interesante porque uno, para aprender y todo eso, ha hecho cursos de evangelismo, ¿no? Y es interesante que cuando uno hace curso de evangelismo dice, el sentir de Dios y el corazón de Dios es el evangelismo. Cuando uno ha hecho cursos de misiones, te dicen, el corazón de Dios son las misiones. Cuando he hecho cursos de consejería, el corazón de Dios es el consejar y restaurar. Paremos un cachito, ¿no será que todas esas cosas están en el corazón de Dios? ¿No será que la iglesia se tiene que ocupar en crecer en todas esas cosas?
Por eso es que el que va tiene que estar en dependencia de la iglesia, relacionado. La iglesia lo tiene que cuidar. ¿Viste? Hoy en día se habla mucho de la soledad del liderazgo. ¿Cómo que estamos solos en el liderazgo? Si estamos liderando un grupo de hermanos. Claro, pero muchas veces se ha transmitido que el misionero, que el pastor es una especie de ser espiritual que levita y está por encima de los demás mortales. Y eso no es así. Es un hermano que tiene debilidades y que lucha con cosas y que hay que cuidarlo. ¿Sabés? Una vez algo que impactó en nuestro corazón es que para un campamento misionero que hacemos, el campamento G, a veces empezamos a llamar a hermanos, contactos que nos pasan para conocer necesidades. Y nos pasó hace un tiempo que llamamos a unos hermanos que estaban haciendo ministerio y mientras hablábamos, los llamábamos. Primera vez que hablaban se largó a llorar, ¿viste? Y bueno, no entendíamos. Y después nos escribió y nos explicó. Dice, ¿sabés que cuando ustedes nos llamaron, estábamos luchando en nuestro corazón con la idea que sabíamos que era una mentira? Pero ¿sabés con qué luchamos nuestro corazón? Nos decía. Con la idea de que a nadie le importa lo que estamos haciendo. Y dice, yo no sé si me van a ofrendar para el campamento, todo. Dice, pero esa llamada bendijo la vida. Porque hermanos, todos somos débiles. Por eso es que el que sale tiene que entender que no puede salir independientemente, en dependencia de una iglesia donde hay hermanos distintos. Y cuando hermanos distintos, con diferentes dones, con capacidades, te dicen, che, fíjate esto, fíjate aquello, presta atención, es una bendición. Porque no sé hacer todo lo que la función que el Señor me llamó a desarrollar requiere. Todos debemos aprender. Por eso, este ejemplo de Saulo y este momento de la vida de Saulo lo marcó y le hizo entender que era alguien débil. Porque si no entiendo que soy alguien débil, que necesito de mis hermanos, no puedo salir a la obra. Y si la iglesia no entiende que el que sale a la obra es alguien débil que necesita de sus hermanos de la iglesia local, ese hermano no va a durar mucho en la obra. Y fíjate, esto marcó la vida de Pablo. Porque si era algo que era consciente de Pablo es que era débil. Y era lo ideal, era donde Dios quiere llevarnos para poder utilizarnos. Entonces, en primer lugar, quizás Dios nos quiere hacer de los que vamos. Y si vemos el ejemplo de Saulo, hermanos, cualquiera de nosotros acá puede ser llamado por Dios para ir. Ahora, también, como veíamos en el video, no solo es los que van, sino están los que sostienen. Estas personas que descolgaron del muro y no fueron llamados a ir y a salir de la ciudad. Ellos se quedaron en la ciudad, pero entendieron que debían ser parte con aquel que Dios quería enviar. Ahora, ¿quiénes son? ¿Sí? Los que sostienen. Y es interesante que fueron personas que sostuvieron a Saulo cuando no era nadie. ¿Viste? En una etapa de la vida de Saulo, de cual los creyentes no sabían si juntarse o no, porque no sabían si era una estrategia para meterlo en la cárcel o realmente había cambiado. Y estos hermanos lo sostuvieron. ¿Viste? Ahora, qué importante es acompañar a los hermanos que recién están saliendo, ¿viste? Porque así empezamos todos. Así se empieza. Pero es sumamente importante. Yo no sé quiénes serán estas personas, pero tuvieron un lugar en la obra de Dios fundamental. Ahora, ¿sabés quién era esa persona? La Biblia no nos dice los nombres. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? No sabemos. ¿Eran grandes, chicos, eran mujeres, varones? No sabemos. Pero sí da algunos detalles. Fíjate, en primer lugar eran discípulos. Capítulo 9, ¿sí? Fíjate, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjate, una de las personas que Dios usó para bendecir la vida de Saulo cuando Saulo no era nadie, que era un problema, fue Ananías. ¿Cómo se le identifica a Ananías? Como un discípulo. Fíjate, versículo 25, estamos en el capítulo 9 de Hechos.
Hechos 9:25. Dice, ¿quiénes fueron los que les bajaron del muro descolgándole una canasta? Dice, entonces los discípulos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes vamos a ser los que sostenemos? Los que somos discípulos de Cristo. Aquellos que estamos intentando seguir a Jesús. Si uno intenta seguir a Jesús, no podemos no ser parte de los que van. Si el Señor nos envía. Y si estamos siguiendo a nuestro Señor, tenemos que acompañar a los que son enviados, ¿no? Discípulos, personas que están intentando ser como su Señor. Los discípulos asumen riesgos. Ananías se arriesgó, porque le dijo a Ananías, Señor, este es el que persigue, anda Ananías, y Ananías fue, ¿viste? Bernabé se arriesgó con Saulo, porque cuando nadie sabía si era una estrategia, Bernabé fue y lo trajo y lo presentó, ¿viste? Puso la cabeza ahí. Estos discípulos se arriesgaron. ¿Habrán descubierto que ellos fueron los que ayudaron a Saulo a huir? Si los descubrieron, ¿habrán tenido un drama en su hermano? Pero el discípulo es aquel que asume riesgo. Pero si soy parte y después no, pero si después no podemos, asumimos riesgo porque somos discípulos de Cristo. No un riesgo inconsciente de hacer las cosas inconscientemente o a la apurada, no. Son situaciones donde decís, bueno, llegó el momento de ir y será que es la forma ideal y qué sé yo, no sabemos, pero llegó el momento de ir. Y bueno, vamos a estar, vamos a asumir el riesgo. Si nos equivocamos todo. Si algo hicimos mal, nos hacemos cargo todo. Acá no hay, nos faltó esto, después hubo este problema porque no consideramos esto. Es un problema de todos asumimos el riesgo. Pero eran discípulos, eran personas que decidieron asumir el riesgo. En segundo lugar, son hermanos. Fíjate ahí, versículo 30 del capítulo 9 de Hechos. Dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Eran hermanos. Somos familia. Somos la familia de Dios. Y en la iglesia la iglesia no se mide como una pirámide donde hay jerarquía. No, la iglesia la cabeza es Cristo, el resto. En la iglesia decimos cuatros de copa. Si jugaste al truco alguna vez, algunos se ríen porque sabe lo que te voy a decir. Si jugaste al truco alguna vez, el 4 de copa no le gana a nadie, ¿viste? No hay ningún Messi. ¿Viste? El Messi es el Señor. Después el resto, estamos en la misma línea. Somos hermanos, con distintas funciones, pero somos hermanos. Y estos dijeron, si Saulo es nuestro hermano, nosotros no podemos no ayudarlo. ¿Cómo no voy a ayudar a mi hermano? Si es nuestra hermana la que está saliendo, ¿cómo no voy a ser parte? Es mi hermana. Tenemos que ser parte. Eran hermanos. Y lo que decíamos, ¿no? No vamos a hacer con los que están lejos lo que no hacemos con los que estamos acá. Somos hermanos. Algo que caracterizaba e impactaba de la primera iglesia era que se amaban, ¿no? Me llama la atención, ¿viste? Hechos capítulo 2, cuando decía vendían sus propiedades y las repartían. Y a mí me encanta cuando vamos a los comentarios para ver qué significa ese pasaje. Porque claro, empezamos a ver ese pasaje, viene la parte de la hora silenciosa, ¿cómo aplico esto a mi vida? Y empezamos a transpirar, ¿no? Y decimos, no, pero ¿será que yo tengo? Y vamos, viste, a los comentarios, y si no, esto es porque era una etapa de transición, no, esto era porque qué sé yo. Y la conclusión es, qué bueno que yo no tengo que hacer esto, ¿no? A mí me llama la atención cómo a veces tratamos de explicar lo que no queremos hacer. Y ¿sabes? Estos hermanos, no hubo un mandato del Señor que les dijo, hey, vendan lo que tienen para... No hubo un mandato de los apóstoles.
Los apóstoles en ningún momento le dijeron, vendan lo que tienen. ¿Te acordás del incidente de Ananías y Zafira? Pedro le dice, retenido, ¿no se te quedaba a ti? Pedro le dice, no tenía necesidad de venderlo. Es más, si ellos hubieran dicho, mirá, lo vendimos en 50, pero 25 necesitamos. ¿Sabés qué hubiese pasado? Nada. Estaba todo bien. Porque no había un mandato del Señor o de los apóstoles. ¿Sabés por qué estos hermanos lo hicieron? Porque eran sus hermanos y ellos lo amaban. Es lo que Juan explica en Primera de Juan. ¿Sabés? Los teólogos hablan de una carta muy profunda de Juan. ¿Sabés que la profundidad bíblica siempre tiene la característica de que es muy práctica? Nada es profundo si no termina en algo muy práctico. Si es algo que no entendés y no sabés muy bien cómo aplicar, no es profundo. Lo más probable es que sea más una especie de filosofía cristiana que una doctrina bíblica. ¿Sabés qué dice el apóstol Juan en su carta profunda? Dice, aquel que ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y es sencillita, dice, el que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. ¿Viste la profundidad de lo que está diciendo? Pero la simpleza. Juan se llamaba a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. Juan, Jesús lo amaba a todos. No, vos no entendés, Él me amaba a mí. Yo era el hijo del trueno, el que quería mandar fuego cuando no me recibían. ¿Viste? En los cuadros se pinta a Juan como alguien dulce, ¿viste? Amable, recostado. No, Juan no era así. Juan era el hijo del trueno. ¿Sabés por qué Juan decía, el discípulo, lo había impactado que el Señor lo amara? Y entonces cuando en Primera de Juan, todo ese grupo de gnósticos, que eran una especie de cerebritos, que porque decían cosas extrañas y poco entendibles, creían que sabían mucho, y le hablaban de la profundidad de Dios, el apóstol Juan comienza su carta y le dice, yo te voy a hablar de lo que vieron mis ojos, de lo que observé, de lo que me detuve contemplando. Dice, yo te voy a hablar de los que tocaron mis manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo, a mí no me la contaron, yo estuve con Jesús. Yo lo toqué, lo vi, lo admiré. ¿Y sabés qué vi en Jesús? Que si alguno de nosotros tenía una necesidad, Él de ninguna manera iba a dejar de hacer algo. Y eso fue lo que entendieron los primeros discípulos. Y por eso se amaban. Y por eso estaban juntos. ¿Viste? No había un mandato de Dios de congréguense todos los días. ¿Viste? No había un mandato de los apóstoles, ustedes tienen que venir todo el día al templo. ¿Sabes por qué estaban juntos? Porque se amaban. ¿Con quién me voy a estar? Si me encanta estar con mis hermanos. Ahora, cuando la iglesia va creciendo y se desarrolla sanamente en esas cosas, en una comunión con el Señor, ama a sus hermanos, ¿sabes qué van a hacer con el que va enviado lejos? Van a hacer lo mismo que hacían cuando estaba acá, pero a la distancia. Con las complicaciones de la distancia. Pero vamos a hacer lo mismo. Ahora, ¿ves? Son hermanos. En último lugar, son consiervos. Fíjate ahí, Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas, dice, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue a buscar a Saulo y se puso a trabajar a la par de Saulo. Después Saulo le terminó dando órdenes y manejando las cosas a Bernabé. ¿Y cuál era el problema? Somos consiervos.
Ahora, Bernabé fue el que arriesgó, puso la cabeza ahí, se arriesgó. Bernabé fue aquel que vendió de sus propiedades y las dio, y Ananías y Zafira le tuvieron envidia porque querían ser como él, ¿viste? Y mintieron. Ese era Bernabé, y sin embargo entendió que Saulo era su consiervo. Y sabe, Pablo en las cartas habla mucho de sus consiervos, de aquellos que combaten juntamente con él el Evangelio. Nosotros hacemos escalas, ¿viste? Nosotros hacemos escalones. Pero la Biblia habla de consiervos. ¿Entendieron? Somos consiervos. Y los hermanos que están sirviendo de los son nuestros consiervos. Servimos junto al mismo Dios. Me encantan las salutaciones de Pablo en las listas, ¿viste? Ahí en Romanos capítulo 16, ¿viste? Cuando empieza a saludar a este, al otro. Y en un versículo dice, saludad a Rufo y a su madre y mía. Y saluda a una señora que era, dice, es la mamá de Rufo, pero es también como mi mamá, dice. Yo no sé, esa señora evidentemente se ganó el lugar de mamá para Pablo. No sé, le haría la torta que le gustaba, ¿viste? Era la señora que lo esperaba y le daba, no sé qué hacía. Pero ¿sabés qué entendió esa señora? Que tenía que ser parte de cuidar a los que son enviados. Debía sostener las obras. Onesíforo. Sabemos quién fue, pero cuando le escribe a Timoteo, le dice a Onesíforo, dice, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y utiliza una expresión, dice, confortó mi corazón. Es interesante esa palabra confortar, es dar confort al corazón. Cuando hablamos de algo confortable, una casa confortable, hablamos de dar que sea lo más amplia y cómoda posible para estar confortable. ¿Sabés? Los hermanos que van pasan presiones y situaciones. ¿Y sabés qué hizo Onesíforo? Confortó el corazón de Pablo, le dio confort a Pablo en un momento que la estaba pasando mal. Porque simplemente cuando estuvo por Roma, lo buscó solícitamente y le halló. Lo fue a buscar y estuvo con él. Y Pablo dice, eso le agregó confort a mi corazón que estaba apretado en ese momento. ¿Sabes? Ser parte y bendecir y sostener la soga de los que van es mandarle un mensajito, es estar presente, es acordarse de cumpleaños, recibirlo cuando viene. No se trata de esperar que me envíen el folleto de oración explicándome todo lo que hace. Ya sabemos que lo está haciendo, sabemos que está trabajando, no hay problema. Pero queremos saber cómo está. Queremos cuidarlo, queremos confortar su corazón. Y ¿sabe? Eso pasa cuando entendemos que somos consiervos. Cuando entendemos que la persona que está allá pasa los mismos problemas que estamos acá. ¿Viste? Y los que estamos acá pasamos los mismos problemas que los que están allá. En distintos lugares, diferentes culturas, pero todos necesitamos ser confortados. Por eso, hermano, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que debemos estar involucrados en que el Señor sea conocido en todas las naciones? Todos. Algunos van. ¿Sí? Y espero que en esta noche nos haya podido quedar bien claro que cualquiera de nosotros puede ser enviado por el Señor. Pero hay que cambiar. Hay que empezar dejando de ser un problema para la iglesia. Hay que empezar a bendecir a la iglesia con los cambios. Hay que empezar a estar involucrado y aprender en la iglesia, aprender a trabajar con personas distintas. ¿Viste? Hoy en día se hacen muchos cursos transculturales de la difícil de la adaptación. ¿Y sabes por qué es difícil la adaptación generalmente? Porque no estamos acostumbrados a tratar y a relacionarnos con personas distintas. Nos relacionamos con lo que son como nosotros. El resto, ¿viste? Y tengo mi grupito de amigos que son como yo. El resto, si no encaja, relacionate con otros. Eso te prepara para ir. Bendecí a Dios sirviendo en la iglesia local, a personas diferentes, con problemas diferentes, con etapas diferentes de crecimiento. Involúcrate. Y si el Señor no te lleva a ir, debemos estar involucrados en sostener. Todos acá podemos sostener de alguna manera.
como madre, como tía, somos hermanos, somos consiervos, podemos confortar el corazón de un montón de maneras. Y todo acá podemos dar. No pasa por la cantidad, pasa por la fidelidad. ¿Sabés? En la promesa de fe en nuestra iglesia hay nenes que con 20, 30 pesos y son parte. ¿Y sabés cuando el misionero se entera de eso, cómo conforta el corazón? Por eso ninguno de los que estamos acá está exento de ser llamado a ir, y ninguno de los que estamos acá puede decir, yo no puedo sostener la soga de los que van. Y quiera el Señor que podamos irnos con esto bien claro y entender que de alguna manera todos tenemos que estar involucrados en esta meta y en este desafío del Señor de que todos los pueblos le conozcan. Oramos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos dejás ejemplos que nos animan. Personas con defectos y con errores, pero que fueron usadas grandemente por vos. Y Señor, nosotros somos personas con defectos y errores. Señor, tú sabes a quiénes quieres enviar a otro lado de acá. Y Señor, tú sabes de qué forma quieres que estemos involucrados en sostener a otros. Señor, ayúdanos a ser fieles, cuidanos de las ideas extrañas, idealistas, y acercarnos más a tu corazón, a que tu poder se muestre en la debilidad. Señor, ayúdanos para que podamos ser conscientes y podamos salir desafiados a ser parte de tu obra, yendo o sosteniendo, pero no perdernos el privilegio de ser parte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.